Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes del Instituto Frontera? Sean bienvenidos a nuestra primera clase de la materia de Introducción a las Ciencias Sociales. Mi nombre es Fray Pérez Camas y voy a estar acompañándoles en esta unidad y en algunas otras unidades en el proceso de la construcción de su conocimiento. Hoy vamos a hablar dentro de la unidad uno el tema general de la conciencia del ser social. Dentro de la conciencia del ser social hay muchos conceptos que vamos a analizar. Bien, primeramente, quizá te hayas preguntado qué relación o qué tiene que ver las ciencias sociales con mi vida. Como estudiante es muy probable que te plantees esa interrogante. Pues bien, no es lo mismo estudiar una célula de un organismo vivo que indagar los motivos que llevan a un sujeto o a varios sujetos a perpetrar un homicidio o multihomicidios. Tampoco es lo mismo aplicar el teorema de Pitágoras para determinar la altura de un edificio a partir de su sombra que usar un instrumento, un cuestionario para indagar el grado de satisfacción respecto a una nueva ley que un gobierno o que un estado, que una nación ha implementado. Así, no es lo mismo también estudiar o escudriñar la naturaleza que explorar los significados subjetivos que nosotros los seres humanos le atribuimos a nuestros actos, conductas o a nuestras percepciones. Bien, las ciencias sociales trata de todos los aspectos que tienen que ver con la vida de los seres humanos en sociedad. ¿Con qué intención? Con la intención de que nosotros, tú y todas las personas podamos describir, explicar, comprender e interpretar e incluso predecir los hechos y los fenómenos sociales. Como por ejemplo, nos llevaría a entender y a comprender por qué los países primermundistas o las, los países que conocemos como potencias mundiales trasladan sus empresas a países en vías de desarrollo, a países tercermundistas. ¿Qué es lo que hace que ellos lleven sus negocios, sus empresas a estos países? ¿Con qué intención? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué en nuestro país? ¿Por qué en América Latina? ¿Por qué en algunos otros países de África la delincuencia impera y aumenta cada día más? ¿Por qué las fuentes de empleo se agotan en nuestro país y en nuestro continente cada vez más? ¿Qué hace que los seres humanos, los países del sur, ya sea de América o de África, emigren hacia el norte? ¿Qué los motiva? ¿Cuáles son esos fenómenos? ¿Cuáles son esas causas que los hacen desplazarse y que haya un éxodo de su lugar de origen a otros territorios? ¿Cuáles son los efectos o los impactos que tienen la creación de los movimientos sociales, tanto movimientos magisteriales, movimientos militares, movimientos feministas, movimientos ideológicos, religiosos, científicos? ¿Qué efectos tiene en nuestra sociedad? Pues hay muchos efectos, muchas consecuencias, tanto benéficas como perjudiciales. Y de eso son algunos ejemplos que trata las ciencias sociales de que nosotros conozcamos y podamos entender y podamos realizar algo a partir de nuestro juicio, a partir de nuestra postura, a partir de la función o el rol que ejercemos dentro de una sociedad y podamos de alguna manera contrarrestar algunas cosas que son perjudiciales para la sociedad, para el desarrollo del bien común. De manera introductoria, podríamos hablar un poquito de Suecia, por ejemplo, ¿no? El país de Suecia. En Estocolmo, que es su capital, se sabe que los habitantes de ese país y de esa ciudad en específico tienen altos ingresos de sus empleos. Por lo mismo, contribuyen con altas tasas de impuestos a su país, es decir, pagan muchos impuestos. El hecho de que paguen muchos impuestos comparado con lo que nosotros pagamos aquí en México, hace que ellos tengan mejores condiciones de vida en cuanto a salud, en cuanto a mejores hospitales, mejores doctores para su atención médica
mejores instalaciones educativas, mejores instalaciones de centros recreativos o deportivos, mejores sistemas de seguridad, mejores, mejores y más o mayores fuentes de empleo, un mejor gobierno, una mejor vida, y esto hace que Suecia o en general casi todo el país todo el país de Suecia tenga no solo uno de los ingresos per cápita más elevados junto con Noruega, Finlandia, Corea del Sur, entre otros, por mencionar, que el ingreso per cápita es lo que un ciudadano de su fuente de ingreso, de su empleo, aporta al Estado. Y eso se hace el balance trimestral o anualmente según los modelos económicos que tengan en cada país. Pues hay mucha riqueza y esa riqueza hace que naturalmente Suecia cuente con todos estos sistemas que les he comentado: salud, educación, bienestar de alta calidad, y sus habitantes pueden tener una esperanza de vida de 82,4 años en promedio que pueden llegar a vivir. En comparación con otros países en América Latina o en África, pensemos en África, por ejemplo, la esperanza de vida es de 33 años para mujeres, 31 años para hombres. Esto si bien les va, pero muchos de ellos ni alcanzan a llegar a la adolescencia porque en la infancia mueren por la escasez de hambre. Y los que están muy bien en África podrían sobrepasar esos 33 años, pero esas son excepciones en algunas partes de África. No estamos generalizando. Pero esto nos da cuenta que en la mayoría de lo que es el país, todas sus ciudades de Suecia, la gente tiene ese promedio de esperanza de vida. Así pues, las ciencias sociales nos ayudan a entender estos fenómenos que tratan y están directamente relacionados con la vida de las personas. Así como tan importante es aprender matemáticas, que tú aprendas química, física, ingeniería o algún otro tipo de ciencia, también así de importante es incrementar o que tú incrementes tu conocimiento sobre la sociedad humana, el comportamiento del ser humano en sociedad. Vamos a analizar el primer concepto de la conciencia del ser social. De manera muy general se divide en dos: el ser individual y el ser social, que más adelante vamos a ver sus características y sus implicaciones. El ser individual hace referencia a las propias cualidades que un individuo, que una persona tiene de sí misma. Es decir, sus cualidades son sus emociones, sus sentimientos, sus gustos, sus preferencias, sus costumbres, sus hábitos, sus intereses, y cada una de estas características lo definen como persona, lo definen como un individuo único y distinto a los demás sujetos. Esta subjetividad, es decir, sus emociones, sus percepciones, sus gustos, sus intereses, lo hacen único y diferente de los demás. Aun cuando sea un cuate, sea un gemelo, pueden compartir rasgos muy similares en cuanto a los rasgos fenotípicos o cromáticos, es decir, biológicos, que puedan tener mucha semejanza, pero en cuanto a la subjetividad o a la personalidad, el carácter y el temperamento van a ser muy diferentes. Eso es la individualidad. Entonces, todos nosotros como seres humanos tenemos esa parte individual, pero también tenemos una parte social, que esto es el ser social. Por ejemplo, para poder vender, comprar o intercambiar productos, bienes, servicios, el individuo, el ser individual, necesita de otras personas, requiere de más personas. Y esto lo conduce a planear, producir y a organizarse e incluso a crear todo un sistema de códigos, de transacciones o acuerdos o contratos comerciales de compra, venta, etcétera. Y esto indudablemente también da lugar al ser social, es decir, en la medida que el individuo, como sí solo, interactúe con otro o con otras personas,
ahí es donde va adquiriendo la conciencia del ser social. Y justamente esa relación o esa interacción recíproca es la que nos permite producir cultura. Un ser humano por sí mismo que viviera aislado en una parte del territorio, como en una isla, le sería muy difícil desarrollar un sistema de cultura, pero lo hace cuando interactúa con los demás. Al interactuar con los demás, para no interferir su propiedad privada ni interferir en su vida personal, establece límites, establece reglas, y esas reglas las pueden poner desde 4 dimensiones que hoy conocemos en el derecho, por ejemplo, ¿no? Tenemos normas jurídicas, las leyes, tenemos las normas religiosas, las normas sociales que competen a una sociedad en particular y las normas morales que son propias de cada individuo. Entonces, yo tengo mis propias normas morales, aun cuando vivo dentro de una familia, aun cuando vivo dentro de una sociedad. Mis normas morales son muy diferentes a las normas sociales. Las normas sociales no están jurídicamente reglamentadas, pero muchas de las normas jurídicas salen de las normas sociales, que de ahí se van reglamentando. Pero todas estas normas, tanto las religiosas, jurídicas, morales y sociales, tienen la función de regular y controlar el comportamiento de los seres humanos. Y aún así, con esas 4 formas de reglas o normas y leyes que tenemos, existe violencia, existe invasión a la privacidad, existe invasión a la propiedad privada y existen muchas desviaciones sociales. Y por eso se han implementado cárceles, se han implementado sistemas penitenciarios, sanciones, multas, etcétera, para tratar de encauzar todas esas relaciones de tal manera que el ser humano pueda vivir en armonía. El concepto de ser social, entonces, lo adquirimos cuando interactuamos con las demás personas. Entonces, para rematar, diríamos que el ser individual y el ser social están íntimamente relacionados entre sí. ¿Cuáles son las diferencias entre el ser individual y el ser social? El ser individual o el individuo es una entidad o un ente que se caracteriza por ser único e indivisible. Es decir, no se puede dividir la persona. Podremos separar una persona de todos sus órganos para un estudio, sí, pero si me quitan un sistema, el cardiovascular, por ejemplo, pues voy a fallecer, no voy a poder sobrevivir a expensas de ciertas situaciones que puedan hacer los médicos. ¿No? Pero entonces, para que una persona pueda funcionar como tal, necesita tener todos sus sistemas. Así lo mismo con una computadora, con un automóvil que tiene sus sistemas. Le quitamos un sistema a un automóvil, puede que funcione, pero no va a funcionar al 100% y va a tener fallas y va a tener complicaciones serias para las personas que lo aborden. Lo mismo pasa con un ser humano. Es indivisible, no me pueden dividir. Para que yo pueda ser como sujeto como tal, necesito tener todos esos sistemas. El ser individual constituye por sí mismo un mundo diferente al de los demás, lo que decíamos hace rato. El ser humano también se desarrolla de acuerdo con sus propias experiencias. Indudablemente, aunque yo viva en una colectividad, tengo mis propias experiencias. El ser individual no puede ser reemplazado ni puede reemplazar a otro individuo de forma completa o de forma cabal. Ahora bien, el ser social recibe influencia del otro individuo, pero también ejerce influencia en el otro individuo. Requiere de la interacción o de la participación y de la convivencia con otros seres humanos. Comprende, construye y ejerce un código de valores, reglas, conductas y hábitos sociales con otros sujetos. Además, el ser social posee un lenguaje para comunicarse e intercambiar información. La acción social. Ahora vamos a hablar de esto que es tan importante. ¿Cómo se refleja la acción social en nosotros como seres humanos, tanto individual y colectivamente? En lo individual, la acción social es la actuación que una persona o un agente lleva a cabo al elegir entre varias alternativas posibles
con base en una finalidad particular. Es decir, el ser individual tiene esa capacidad para poder llevar a cabo sus acciones y poder elegir entre una o diversas opciones. No así el ser social. Por ejemplo, mi actuar como ser social es cuando realizamos o cuando yo realizo o cuando tú realizas una actividad que tiene un impacto ya sea positivo o negativo en otros individuos o en otras personas. Entonces, ahí estamos hablando de una acción social. Hay que tener en cuenta que dentro de la acción social, el ser social, el individuo debe tener en cuenta tanto su propia conducta como la conducta de los demás o la existencia de los demás. En otras palabras, para hacerlo más ejemplificado, mi acción individual, ahorita vamos a ver ejemplos, para que se considere acción individual es cuando no repercute en las demás personas, solo me beneficia o me perjudica a mí, pero la acción social que yo realizo, si tiene un efecto, un impacto en la otra persona, ya sea positivo o negativo, entonces se considera como una acción social. Entonces, cuando yo voy a usar mi ser social, debo ser consciente de lo que yo voy a hacer, de que mi actuación, de que mi conducta, mi comportamiento puede tener una repercusión importante en la vida de las demás personas, ya sea para bien o para perjuicio de la otra persona. Ahorita vamos a ver ejemplos. El ser individual y el ser social, como resumen, podríamos definirlo. El ser individual son acciones que solo repercuten en el individuo y no en las demás personas. Sus características son que es único, indivisible, construye sus propias experiencias y es irreemplazable. No se puede reemplazar por otro sujeto. El ser social podríamos definirlo cuando sus acciones o sus conductas tienen un efecto en las otras personas. Y algunas de sus características son que ejerce y recibe influencia, requiere interactuar con otras personas, actúa a través de símbolos o códigos como el lenguaje, ya sea de señas, braille, mímica, escrito, hablado, etcétera, señales de humo, etcétera, y construye significados a partir de todas esas acciones que realiza con los otros miembros de su colectividad. Hablando un poquito más de las diferencias del ser, vamos a hablar aquí de la persona, del individuo, del sujeto y del ser humano. Pero antes de eso, déjenme ponerles un ejemplo de la acción individual. Quería comentarles esto en el bloque, en la ilustración anterior. Cepillarse los dientes, surfear, orar en una recámara encerrado sin que nadie te vea, escribir un diario personal, son acciones sociales. Si se dan cuenta, no tienen un efecto o un impacto en los demás. Entonces, si yo escribo mi diario personal, a nadie le beneficia ni a nadie le perjudica, es solamente una acción individual mía. Surfear tampoco es una acción social, a menos que yo vaya en una colectividad o me meta donde haya mucha gente y mi tabla salga disparada y pueda perjudicar a los demás, ahí pudiera tener una repercusión social. Pero si yo voy a una playa solitaria y empiezo a surfear, no tendría ninguna acción social, sería nada más una acción individual. Si yo me pongo a orar, a meditar, a nadie más le beneficia más que a mí en particular. Eso es como un ejemplo de la acción individual. Ahora, un ejemplo de la acción social es cuando, por ejemplo, una persona ayuda a un transeúnte, a una persona de la tercera edad, a un anciano o a un niño a cruzar la calle para que un automovilista no lo atropelle. Entonces estamos viendo que ese comportamiento que yo estoy realizando tiene un efecto positivo, benéfico en la persona. Entonces estoy considerando mi actuar en función de la otra persona que existe y que le está haciendo un bien. Entonces, si yo hago un actuar que sé que puede perjudicar a la otra persona, entonces va a ser una acción social. Pero eso se debe hacer con conciencia. Bien, ahora vamos a hablar
del ser como tal. El ser como tal se divide en 4 elementos: persona, individuo, sujeto y ser humano. Vamos a ver a qué se refieren cada una de ellas. La palabra persona deriva del latín personare, traducido al español, que sería reverberar, es decir, lo que se refleja. Para los antiguos griegos, incluso para los romanos, el significado originario de esta palabra era el de máscara. Lo usaban los actores cuando hacían sus presentaciones ante el dios Baco, el dios Dionisio, cuando eran las festividades de la recolección de uva, o cuando hacía el emperador algún otro banquete en especial. Entonces llegaban los actores y se ponían una máscara. Tenían diferentes máscaras. Se ponían una máscara para aparentar, por ejemplo, simular estar triste, una máscara para estar alegre, sonrientes, una máscara para estar deprimido, una máscara que expresaba enojo o ira, e iban haciendo los diálogos, e iban actuando conforme a esas emociones que iban a representar, se iban cambiando y poniendo la máscara. Entonces, de ahí es que el concepto de máscara significa personalidad, y nosotros tenemos diferentes personalidades. Por ejemplo, yo no me comporto igual en mi casa que cuando estoy en una iglesia, que cuando estoy en mi trabajo, que cuando estoy en la playa, que cuando estoy en un club. Lo mismo pasa contigo. Cuando estás con tus amigos no te comportas igual que como cuando estás en casa, que cuando estás en la escuela. Entonces, en casa te pones una máscara, en la iglesia te pones otra máscara, en un club te pones otra máscara, en un antro te pones otra máscara, y así sucesivamente. Esas son las máscaras que adoptamos, y esas son las diferentes personalidades que tenemos. Por eso ahí viene personalidades, que la traemos ahí de persona. La personalidad viene de persona, pero persona deriva de máscaras que se ponían las personas o los actores en aquellos tiempos para cambiar los papeles o los roles que iban interpretando. Y así somos nosotros en la vida, vamos interpretando diferentes roles. Individuo. La palabra individuo o la voz individuo viene de latín individuus, que no se puede dividir. Eso ya lo habíamos analizado. Así lo podemos entender como un ser concreto, único, indivisible y separado de los demás. La biología define al individuo como un ser unitario, único, y desde una mirada genética y fisiológica lo ve así, como único, indivisible, inseparable. En cuanto a sujeto, se utiliza la voz sujeto, que proviene del latín también, subjetus, y se emplea para referirse a un ser innominado, un ser sin nombre. Bueno, tiene un nombre, pero es cuando nosotros no le queremos dar el nombre. No queremos dar el nombre porque desconocemos su nombre, o porque ese nombre no es muy grato, o es irrelevante dar su nombre. Esta voz se usa cuando no se sabe el nombre de la persona o cuando no se quiere declarar acerca de quién se está hablando. Cuando, por ejemplo, cuando decimos el sujeto que usted ve en pantalla es el homicida, porque a lo mejor no se tiene el nombre todavía, o porque a lo mejor no se quiere mencionar el nombre de la persona. Entonces, el, la voz sujeto la usamos cuando no queremos nombrar, ¿no? No queremos nombrar su identidad de esa persona. Y también hay otro concepto que se llama ser humano. El ser humano, en lo que respecta al concepto de ser humano, lo conceptualizaremos desde 4 dimensiones, como un ser político, práctico, pensante y simbólico. Okay. Hablamos de ser humano político, que es el ser humano que vive en la polis, en una ciudad, aquel que ejerce todas las funciones de la vida diaria, que administra una empresa, que administra el país, que gobierna un país, aquel ser pensante, aquel ser práctico. Hablando de práctico o praxis, es aquel que está inmiscuido en todas las actividades comerciales que hay en la vida, ¿no? En el hogar, en el trabajo y en todos los ámbitos. El ser práctico es aquel ser que trabaja, aquel ser que aporta un beneficio a la comunidad. Y el ser pensantes, el ser que usa el logos, el raciocinio, la palabra, es el ser que lo podemos, el ser humano, que podemos conceptualizarlo como un ser que tiene la capacidad de razonar, de pensar, de planear, de dirigir empresas, proyectos, de aprender conceptos, de aprender ciencia, de dirigirse vamos a pensar,
que se tenga su actividad como la literatura, la ciencia, que se pueda dedicar a esos oficios, ¿no? Y muchos otros oficios en particular, porque es un ser pensante, un ser que piensa, que razona. Y el ser simbólico se define, o el ser humano como ser simbólico, cuando es capaz de crear códigos, cuando es capaz de crear una serie de o aspectos abstractos, como por ejemplo el arte, la música, el lenguaje. El ser humano creó todos los códigos y ha creado diversas lenguas, diversos códigos para comunicarse. Así tenemos, por ejemplo, el sistema de braille, el sistema de lenguas de señas mexicanas o el sistema de lengua de señas a nivel mundial, el sistema de los códigos binarios, la clave Morse, la taquigrafía, el, el lenguaje escrito, el lenguaje oral, el lenguaje no verbal. Entonces, todos esos son códigos que nosotros entendemos. Por ejemplo, cuando decimos el sí moviendo el dedo, asentimos con la cabeza para decir sí, o movemos el dedo de forma horizontal para negar o para decir no, o la cabeza, o cuando levantamos los hombros, cuando levantamos las cejas. Cuando levantamos las cejas estamos diciendo algo, pero no todas las culturas tenemos esos mismos códigos o entendemos esos códigos. O para decir adiós, movemos la mano y señalizamos y decimos adiós, pero en otras culturas es muy probable que no entiendan esos códigos. Cada cultura, cada sociedad crea sus propios códigos, sus propios símbolos para poder darse a entender. Lo mismo pasa en la música. La música se lee por medio de símbolos. Para crear música son símbolos, son notas musicales. El arte, la pintura, hay pinturas abstractas que se tiene que leer, que se puede leer e interpretar, que nos dice mucho. Eso es el ser simbólico. Entonces, el ser humano se puede ver desde esas dimensiones, como un ser político, como un ser pensante, como un ser práctico y como un ser simbólico. Entonces, es muy común que en nuestro idioma, en nuestra cultura, nos refiramos a persona, a veces decimos persona, a veces decimos individuo, a veces decimos sujeto, a veces decimos ser humano. El ser, en resumen, hacíamos que es una persona cuando usa máscara, que es una persona racional y que es un ser consciente, un ser pensante. Es un ser, decíamos también, que tiene raciocinio. El individuo es concreto, es indivisible y es único e irrepetible. El sujeto es cuando lo usamos cuando es un ser innominado o un ser no nombrado, no lo queremos nombrar. Pero también es un sujeto que construye su identidad, sus emociones, sus experiencias y tiene subjetividad, su personalidad, aun cuando sea innominado, aun cuando no se le quiera decir su nombre. Y el ser humano, decíamos, lo conocemos desde 4 ámbitos: como político, como pensante, como práctico y como simbólico. Dentro de todos esos elementos que hemos visto, hay una palabra muy importante que se llama socialización, que se da a través de la interacción. Entonces, el ser individual y el ser social interactúan, socializan. Entonces, ya sea que hablemos de persona, de sujeto, de individuo o de ser humano, hay un proceso de socialización. Y muchos científicos sostienen o creen o piensan que el proceso de socialización del ser humano comienza desde el nacimiento, incluso antes del nacimiento, cuando el ser humano, el sujeto o la célula o el embrión o el feto está dentro del vientre de la madre. Desde ahí empieza a socializar al escuchar sonidos, al escuchar palabras de sus progenitores. Y ya cuando nacen, empieza la socialización física o directa con sus miembros o su colectividad. Ahí son las primeras formas de interacción y aprendizaje que se dan en el interior de ese seno familiar. Esta interacción y este aprendizaje establece un sistema de conductas, normas y valores que va adquiriendo ese sujeto que nació, o que esa persona que nació va adquiriendo esas reglas, pautas, hábitos, ya sean hábitos de higiene, de alimentación, de hábitos de comportamiento, etcétera. Todo eso lo va adquiriendo, valores, principios, reglas en el seno familiar. Luego lo va reforzando y va adquiriendo otras en el seno de la escuela, con otras instituciones, con los amigos, y más grande ya en la empresa, en las empresas o en sus fuentes de empleo.
Todo esto lo va construyendo a lo largo de su vida. Esto es el proceso de socialización, cuando va interactuando desde el seno familiar, con los amigos y hasta la sociedad en general. ¿Qué es la socialización? Es un proceso donde el ser individual, el ser social y el entorno como la familia, la escuela, las amistades, el Estado, o sea, el gobierno, los medios de comunicación que hay, televisión, prensa, internet, etcétera. Todos estos elementos interactúan y a través de esa interacción se satisfacen necesidades, gustos, intereses, pero también se asimila lo que es la cultura, se adquieren valores, normas, creencias, costumbres, tradiciones, roles, conocimientos y conductas que la sociedad vieja o que la sociedad vigente lega, otorga y transmite a las sociedades más jóvenes, para que éstas las vayan reproduciendo y las vayan legando generacionalmente. El proceso de socialización se refleja a nivel corporal o a nivel individual. ¿Cómo yo sé que me estoy socializando? Cuando aprendo hábitos propios que una sociedad me ha inculcado o que yo he visto y he reproducido de manera consciente o de manera inconsciente, las he asimilado. Hábitos que aprendemos, como por ejemplo dormir acostados. El dormir acostado se aprende, nos enseñaron a dormir acostados. Es muy probable que en algunas culturas haya quienes duerman sentados o quienes duerman parados. No lo sé, habría que investigar, pero eso se aprende. Ir al baño se aprende. Y los tipos de letrinas o tipos de excusados son diferentes, pero se aprende a tener un hábito de higiene. Comer sentados, quizá hay en otras culturas, por ejemplo, en las culturas japonesas no usan sillas, se sientan en almohadillas en el piso. Nosotros tenemos que comer en una mesa o en una barra y con sillas, comedores. Aprendemos gestos como lo que decíamos hace rato para saludarnos de mano, despedir, levantar un ceño, una ceja, está comunicando y estamos comunicando algo. Esas expresiones físicas, nosotros las entendemos. Cuando vemos a una persona que está cabizbaja, sabemos que puede tener, percibimos, notamos o intuimos que puede tener algún malestar. Y entre todas estas conductas y muchas otras conductas son las que nosotros aprendemos o asimilamos mediante la socialización. Y esto se refleja a nivel individual o a nivel corporal. Entonces, ¿cómo sé que yo ya estoy socializado? Cuando ya respeto las señales de tránsito, cuando me comporto al ir a la escuela, pago mi inscripción, mi colegiatura, porto el uniforme, me siento en el lugar que me corresponde, no le quito el lugar a la otra persona, cuando como con los modales que me han enseñado, si es con tenedores, si es con cuchillos, si es con la mano, si es con la izquierda, si es con la derecha, cuando aprendo esas etiquetas, a respetar esas pautas, esas conductas que se han establecido en una sociedad, es cuando yo me doy cuenta que a nivel individual ya estoy socializado. Cuando veo a una persona y la saludo, si es una persona menor, mayor, o dependiendo de que sea, y si la saludo, podemos ver si está uno socializado o no socializado. Pero estas normas no son permanentes, algunas han permanecido y van a permanecer, otras se están transformando conforme las nuevas tecnologías, conforme los nuevos patrones de comportamiento están llegando. Los jóvenes hoy piensan que, o los niños piensan que muchos de los comportamientos de los adultos son ya pasados de moda, son inoperantes, no tienen ninguna relevancia, son infructuosos, entonces van desechando y van imponiendo otras reglas, otras conductas y otros patrones. Entonces se van transformando, pero son partes de que muestran que viene otro tipo de socialización que pueden ser mezcladas con las pautas que ya existían. De manera muy general, aquí vemos un esquema de la sociedad, que es un conjunto de personas, podríamos definirla así, que es un conjunto de personas donde todas esas personas interactúan, convergen entre sí para satisfacer sus necesidades o sus intereses comunes. Es decir, ahí es donde la sociedad, todos en acuerdo mutuo, crean costumbres, crean un sistema de comunicación, una lengua, crean normas, crean sus propias tradiciones, cooperan para trabajar
en lo que es en crear la cultura, las leyes, sus valores, construyen un sistema de gobierno, construyen sus instituciones como la familia, la iglesia, la escuela, sus redes de amistades, crean los medios de comunicación, todo eso que le va a permitir preservar y transmitir su patrimonio cultural a otras generaciones más jóvenes. Hay tres tipos de socialización: primaria, secundaria y terciaria. Entonces, el ser humano se socializa primeramente en, en el hogar, empieza desde el nacimiento. Ahí la familia tiene la obligación o está directamente relacionada para proveerle al individuo que acaba de nacer vínculos de afectividad, vínculos emocionales, es decir, que el niño incorpore esos patrones de cariño, de amor, de protección, seguridad, le va a brindar reglas de conducta, valores, costumbres, hábitos, tradiciones de higiene, de salud, de alimentación, y todo esto va a influir en su desarrollo como ser individual. Cuando he aprendido todo esto, le va a servir para desarrollar su ser social al interactuar con los demás. Entonces, la socialización primaria es la que se recibe en el seno materno, en el hogar, en la familia. La secundaria, la socialización secundaria es posterior a la que se da en el seno familiar. Esta es cuando el niño ve que no solamente en su familia hay reglas, conductas y cosas que aprender, sino que también fuera de ella, con sus amigos, sus redes de amistades en clubs, puede aprender. Se da cuenta que puede aprender a integrarse a otros grupos sociales. Entonces descubre que el mundo de su familia no es el único. Y ese entorno afectivo que recibió, que es fundamental para desarrollar su autoestima, su autoconcepto, ahora va a ser reemplazado por un vínculo social. Ahora ya no requiere el vínculo afectivo, ahora requiere el vínculo social, hacer amigos, amistades, tener novios, novias, etc. Y los principales agentes socializadores, cuando hablamos de agentes nos referimos a elementos, componentes o factores que hacen que el sujeto se socialice o que la persona se socialice, son los amigos, las instituciones educativas o escolares, las instituciones religiosas, las iglesias, los clubs, los entornos laborales, o sea, las empresas, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y la socialización terciaria ya no es una etapa, sino una circunstancia o un modelo diferente de socialización. Esta ya no se debería considerar como elemental, pero llega a ser fundamental porque si no se trabajó bien en la primaria y en la secundaria, hablando de la socialización, se recurre a la socialización terciaria. Esto se produce cuando los dos procesos anteriores no fueron eficaces, no realizaron sus funciones adecuadas establecidas. Y aquí es donde se le da la oportunidad al sujeto para poder reinsertarse a la sociedad. ¿Quiénes son los encargados? ¿Quiénes son los agentes de hacer la socialización terciaria? Pues los encargados son las instituciones penitenciarias, es decir, las cárceles. También pueden ser las instituciones médicas, los hospitales psiquiátricos, cuando tienen trastornos. Entonces, cuando se van a las penitenciarías o a los hospitales, es porque tienen algún problema, alguna desviación, alguna conducta no social, una conducta antisocial, y por eso se van a esos centros, se rehabilitan y después de ese periodo que han estado allí, de su rehabilitación, puedan reinsertarse a la sociedad. ¿Qué influencia tiene el entorno en la socialización? Muchísima. El, el entorno ayuda al sujeto, al ser individual y al ser individual para socializarse. Eh, Esto se da de manera indirecta o de manera directa en nuestras percepciones, actitudes, opiniones y pensamientos, en nuestras creencias, comportamientos. Influye en nuestro comportamiento o en nuestra forma de ser, porque es un espacio donde nos relacionamos con las otras personas a través de los aspectos inmateriales y los aspectos materiales, que pueden ser las viviendas, los parques, los centros comerciales, como la familia, el idioma, a través de los valores, la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, el entorno, el ambiente influye mucho en la socialización con las demás personas. Así, nosotros podríamos estar hablando que el entorno social es un conjunto de condiciones sociales, culturales,
políticas, económicas, educativas, tecnológicas y geográficas, en donde todos los seres humanos nacen y se desarrollan. Y en ese entorno se pueden incluir el nivel socioeconómico de la familia, los ingresos percibidos, el tipo de empleo que tiene la familia, el nivel cultural y educativo que poseen. Todo eso va a servir para que nosotros podamos socializarnos de una o de otra manera. Hasta aquí finalizamos nuestra primera unidad. Espero que estos conceptos puedan serle de utilidad. Recuerden que esto solamente es una descripción grosso modo de todo lo que hay en el bloque 1 que ustedes van a ir analizando sesión tras sesión o lección tras lección y actividad tras actividad. Cualquier duda, cualquier comentario al respecto, pueden hacer sus anotaciones y enviarlas a través de la mensajería de la plataforma de Moodle. Es un placer estar con ustedes, apoyarlos, acompañarlos en este proceso de aprendizaje y nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto.